El detective Patrick Kennedy era un hombre alto cuya presencia ponía nerviosa a los delincuentes. Su largo bigote y su actitud intimidante hacían que cualquiera se sintiera amenazado. Patrick estaba acostumbrado a tratar con sujetos peligrosos, pero hubo uno en particular que desafiaba su experiencia con criminales violentos. En el expediente figuraba el nombre Jeffrey Dahmer, sospechoso de cometer diversos delitos que Patrick nunca imaginó que alguien fuera capaz de realizar. Para su suerte, de algún modo fue el único que logró ganarse la confianza de Dahmer, siendo el primero en escuchar los macabros detalles de los actos perpetrados por quien sería conocido como el caníbal de Milwaukee. Permíteme presentarme, soy Sebastián Napoli y te doy la bienvenida a otro episodio de Huesos Perdidos. A continuación, escucharás la historia de Jeffrey, tal y como la escuchó Patrick Kennedy en julio de 1991. En palabras del propio delincuente, todo comenzó en 1978. Ese año, Jeffrey vivía solo en la casa familiar. La noche del 6 de junio, después de volver de la casa de su madre, vio a un joven haciendo autostop y le ofreció un lugar donde quedarse. El joven se llamaba Stephen Hicks y tenía 19 años. Bebieron y conversaron durante horas, y Jeffrey disfrutó mucho de su compañía. Sin embargo, en determinado momento, Stephen dijo que tenía que irse. Jeffrey se dio cuenta de que quería retenerlo y, sin saber cómo manejarlo, tomó una decisión terrible. Agarró una pesa y golpeó a Stephen en la parte posterior de la cabeza. Luego lo estranguló. Jeffrey escondió el cuerpo en el ático, pero pronto el olor se volvió insoportable. Entonces bajó el cadáver y lo cortó en pedazos. Para deshacerse de los restos, los puso en bolsas de plástico y los enterró detrás de la casa, entre los arbustos. Con el paso de los días, Jeffrey temía que los niños del vecindario que jugaban cerca descubrieran los restos. Entonces decidió desenterrarlos y, posteriormente, trituró los huesos y los dispersó por el bosque cercano. Patrick, al escuchar esta historia directamente de Jeffrey, quedó impactado. Era diferente a leer documentos o escuchar relatos de terceros. Era el propio asesino describiendo a su primera víctima. El detective se preguntaba en qué momento la vida de Jeffrey Dahmer había descarrilado. Aún así, sabía que el hombre frente a él era peligroso. Al final del interrogatorio, Patrick comprendió que matar era lo único que hacía que Jeffrey se sintiera normal en la sociedad. El delincuente frente a él era único, letal y uno de los asesinos en serie más prolíficos de Estados Unidos. Ahora vamos a explorar los primeros años de vida de Jeffrey hasta los momentos que lo llevaron a prisión por su trayectoria sombría. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, en el norte de Estados Unidos. Hijo de Joyce Annette y Lionel Herbert Dahmer, Jeffrey creció con un padre químico analítico que siempre estaba ocupado. El embarazo fue difícil para Joyce, pero después del nacimiento de Jeffrey, el matrimonio tuvo otro hijo, David Dahmer. Más tarde, la familia se mudó a Bath, Ohio, cuando Jeffrey tenía 8 años y empezaba a volverse cada vez más introvertido. Entre los 10 y los 15 años no mostraba interés por pasatiempos infantiles ni por lazos emocionales con la familia. Durante una cena cualquiera, Jeffrey preguntó a su padre qué ocurriría si los huesos de pollo se bañaran en lejía. Lionel, entusiasmado, le mostró cómo usar lejía y otros productos para conservar huesos. A partir de 1970, Joyce fue internada varias veces en el ala psiquiátrica del Hospital General de Akron por ansiedad grave. Esto afectó mucho a Jeffrey, que no comprendía bien los problemas de su madre. Los primeros años escolares fueron de descubrimiento, pero se sentía cada vez más desconectado. Los amigos lo llamaban raro y se burlaban de él. Jeffrey no sabía cómo reaccionar y sufría agresiones de compañeros mayores sin defenderse, a pesar de su mayor complexión física. Por esa época comenzó a diseccionar animales, conservándolos con lo que había aprendido de su padre.
En una de sus exploraciones, Jeffrey encontró un perro muerto. Abrió su cuerpo para ver cómo era por dentro y luego clavó el cráneo en un palo en el campo. Llevó a un amigo a verlo diciendo que lo había encontrado por casualidad solo para asustarlo. Entre 1975 y 1976 empezó a hacer bromas, fingiendo ataques epilépticos que sus compañeros encontraban graciosos, animándolo a repetirlas. Fue entonces cuando surgió el club de fans de Dahmer, que contaba con 4 miembros principales: Mike, Niall, Kent y John Backderf, aunque otros entraban y salían constantemente. Jeffrey creía que estaba siendo aceptado, pero aún así las ofensas continuaban y seguía siendo visto como el bicho raro de la escuela. Años después, John Backderf escribió un libro ilustrado donde captaba que Jeffrey imitaba los espasmos porque su madre sufría convulsiones debido a la medicación. Lionel afirmó que las convulsiones comenzaron cuando Joyce estaba embarazada, pero persistieron después del nacimiento de Jeffrey. Con el tiempo, el consumo excesivo de pastillas y el nerviosismo agravaron los espasmos. A lo largo de los años, Joyce desarrolló varios otros problemas emocionales que supuestamente continuaron hasta que dejó la casa en 1977. Irónicamente, la broma epiléptica de Jeffrey reflejaba el sufrimiento que su madre vivía dentro del hogar. En ese periodo, Jeffrey robó un feto del laboratorio de biología de la escuela, lo que generó un gran escándalo. Pasaron los años y nadie asumió jamás el acto, considerándolo solo una travesura. A los 15 años, Jeffrey empezó a tener pensamientos y fantasías violentas. Para intentar alejarlos, conoció el alcohol y rápidamente se volvió dependiente antes incluso de cumplir los 18. En casa pasaba buena parte del tiempo recorriendo el barrio en bicicleta y buscando animales muertos para estudiar. Algunas fuentes afirman que pudo haber sufrido abusos de un vecino, pero no hay confirmación de ello. Desde muy joven ya consumía alcohol y combinando eso con los problemas escolares y las dificultades familiares, acabó creando un mundo propio. Jeffrey montó cerca de casa un pequeño cementerio para los animales que encontraba. No lo decoró con cruces ni ángeles, sino con la cabeza del perro clavada en una estaca, mientras enterraba y preservaba los huesos alrededor. En esa época, los vecinos veían con frecuencia a Jeffrey golpeando ramas contra los árboles cerca de su casa. Sobre todo cuando Lionel y Joyce discutían, era la forma que encontraba para desahogar la rabia. Durante sus largas borracheras, Jeffrey se dio cuenta de que era homosexual, ya que sus fantasías siempre involucraban hombres. Para asegurarse, llegó a involucrarse con un chico de su misma edad, pero no hubo relación sexual, solo lo que él descubrió como besos y caricias intensas. En la escuela nadie sospechaba de la sexualidad de Jeffrey. Esto solo saldría a la luz años después, cuando se revelarán sus crímenes. Sus pensamientos giraban en torno a la sumisión, algo difícil de encontrar, y después del fin de aquella breve relación, empezó a unir esas fantasías con sus hábitos de disección. A los 16 años, Jeffrey fantaseaba con un hombre que corría todos los días frente a su casa. Soñaba con dejarlo inconsciente y hacer realidad sus deseos. Un día, llegó a esconderse detrás de unos arbustos con un bate de béisbol, listo para actuar. Pero el hombre no salió esa mañana. Esa fue la primera vez que Jeffrey estuvo cerca de llevar a cabo un plan. Pero aún pasaría tiempo hasta que tuviera la oportunidad. En 1977, con 17 años, sus notas eran pésimas y ya no sentía ningún interés por la escuela. Durante ese periodo, se celebraron las elecciones para el consejo estudiantil y el club de fans de Dahmer registró a un candidato ficticio llamado Al Rebo. John Backderf describe esta broma en su libro como el punto álgido del consejo de 1977, recordando cómo Jeffrey se convirtió en el rostro de la campaña, gritando con frecuencia "Rebo" durante las presentaciones. En aquella época, John dibujó varios carteles y los colgó por el colegio, pero la secretaria descubrió la broma y retiró a Al Rebo como candidato al consejo. Entonces, sugirió el movimiento Rebo por aclamación. Curiosamente, el candidato imaginario interpretado por Jeffrey recibió más votos que todos los demás juntos.
Aún así, los resultados fueron anulados y se celebró una nueva votación. El club de fans fue llamado a la dirección y recibió una reprimenda. Es interesante observar el papel de Jeffrey en esta historia. En otras circunstancias, podría haber sido simplemente otro adolescente implicado en bromas con sus compañeros. Sin embargo, la verdad es que nadie allí lo veía realmente como un amigo. A pesar de todo, Jeffrey logró graduarse, pero ese mismo año sus padres se separaron. Recordaba que aunque nunca había presenciado peleas físicas, siempre había mucha gritería y tensión en casa. Inicialmente se quedó solo con su madre y su hermano, David Dahmer, pero después de unos meses fue abandonado por ambos. Antes de irse, Joyce pidió a Jeffrey que no le contara a nadie que se había marchado, ni siquiera a Lionel. Esto dejó al joven sin comida, sin dinero y con la nevera averiada. Lionel vivía en un hotel cercano, mientras que Joyce se había mudado a Chippewa Falls, todavía en Wisconsin. Durante ese periodo de aislamiento, Jeffrey conoció a Stephen Hicks, su primera víctima, en el invierno de junio de 1978. Estaba conduciendo cuando vio al chico haciendo autostop para un festival de rock en el parque del lago Chippewa. Stephen Hicks no era homosexual, algo que Jeffrey notó pronto después de invitarlo a beber cerveza en su casa. Más tarde, los padres de Stephen describían a su hijo como alguien de quien se sentían orgullosos, a pesar de tener problemas comunes con el alcohol, los cigarrillos y las multas de tráfico. Stephen había prometido estar en casa para el cumpleaños de su padre, pero nunca llegó. La familia no descubriría lo que pasó hasta casi 13 años después. Tras quitarle la vida al joven, Jeffrey se deshizo del cuerpo usando un cuchillo que compró al día siguiente. En 1991, los investigadores encontrarían el lugar del crimen y observarían manchas de sangre secas en el suelo, las paredes y el techo. Jeffrey intentó esconder los restos en un conducto de desagüe en la propiedad familiar, pero pronto se dio cuenta de que tenía que resolver el problema del olor. El 21 de junio de 1978, conducía hasta el vertedero de Hardy Road para deshacerse del cuerpo cuando fue detenido por un policía. Incluso solicitó refuerzos. Los agentes le hicieron una prueba de alcoholemia y sorprendentemente Jeffrey no había bebido esa noche. La policía local, típica de una ciudad pequeña, no sospechó de las bolsas de basura en el coche y lo dejó ir. Este suceso puso a Jeffrey muy nervioso hasta el punto de desistir de deshacerse del cuerpo y regresar a casa. Unos meses más tarde, Lionel, que estaba a punto de casarse de nuevo, decidió visitar a su hijo junto con su nueva esposa. La pareja encontró a Jeffrey viviendo en completo abandono. Jeffrey sobrevivía solo a base de comida rápida y bocadillos. Hay relatos de que llegaron a cortarle la electricidad de la casa por facturas impagadas. Durante ese tiempo, recibía visitas de un grupo problemático que utilizaba el lugar para consumir drogas. Entre ellos, Lloyd Figg, un compañero perturbado de la escuela. En uno de esos encuentros, se dice que Jeffrey intentó hacer una sesión espiritista para contactar con los muertos, posiblemente con Stephen Hicks. Según el libro de John Backderf, esta información proviene de reportajes del Milwaukee Journal y del Milwaukee Sentinel. 30 de julio de 1978, Jeffrey volvió a enfrentarse al problema del cuerpo de Stephen. Retiró la piel en descomposición y puso la piel y los órganos en bolsas de basura, dejándolas en la acera para la recogida. Los huesos fueron ensarcados y escondidos en un tubo de desagüe cuya boca Jeffrey aplastó con un mazo. La ropa fue quemada en la barbacoa y las joyas arrojadas al río Cuyahoga. Backderf también recuerda un recuerdo de agosto de 1978, cuando Lloyd Figg decía guardar un secreto que parecía perturbarlo. John nunca supo cuál era ese secreto, pero hoy se pregunta si tenía relación con el destino de Stephen Hicks. Ese mismo año surgieron rumores de que Jeffrey y Lloyd estaban robando un coche y conducido por la ciudad, reforzando la reputación aterradora. Tras la graduación, nadie quiso mantener contacto con Jeffrey, salvo Lloyd,
ya que ambos eran considerados raros. Lionel se dio cuenta de que algo iba mal con Jeffrey e intentó ayudarlo animándolo a matricularse en la Universidad Estatal de Ohio. También notó que el hábito de su hijo de recoger animales atropellados no tenía valor científico y le aconsejó que dejara de hacerlo. Aún así, Jeffrey seguía caminando con bolsas en los bolsillos, llevando los animales a una zona aislada del bosque cercano. Debido al abuso de alcohol, no lograba concentrarse en los estudios. Lionel, al visitarlo en la universidad, encontró a su hijo borracho en el dormitorio, totalmente descuidado. Como resultado, Jeffrey abandonó la universidad antes del cuarto semestre. En 1979, por insistencia de su padre, se alistó en el ejército, enfrentando a Fort Sam Hudson en Texas, y luego siendo trasladado a Baumholder, en Alemania Occidental. Los registros militares muestran que fue un soldado común, sin grandes logros. Durante ese periodo, cometió abusos contra 2 compañeros, incluyendo drogar a uno de ellos dentro de un vehículo blindado. Todos en la compañía sabían que Jeffrey tenía serios problemas con el alcohol. En 1981 fue dado de baja y recibió un billete de avión a cualquier lugar del país, eligiendo Miami Beach, en Florida. No quería volver a casa y enfrentarse a la decepción de Lionel Dahmer. Ya había cometido demasiados errores, mientras que lo único que su padre deseaba era verlo enderezarse. En 1982, Lionel le pidió a su hijo que lo visitara. Antes de irse, Jeffrey tomó los huesos restantes de Stephen y los aplastó sobre una gran roca en el campo detrás de su casa. Luego Jeffrey esparció los restos por el bosque. Pasó a vivir con su padre y su madrastra, ayudándolos en tareas domésticas, pero el problema con el alcohol continuaba, hasta el punto de ser detenido por beber en público. Lionel, sin saber cómo manejar al hijo, le pidió que se mudara al este de Wisconsin para vivir con su abuela. Ese mismo año puso a la venta la antigua casa familiar. Entre 1982 y 1986, Jeffrey intentó reorganizar su vida. Acompañaba a su abuela a las noches de iglesia, pero poco a poco ella empezó a notar comportamientos extraños. En una ocasión, encontró un maniquí masculino robado en su armario, además de una Magnum .357 guardada debajo de la cama. Hubo también un día en que Jeffrey llevó a la casa una ardilla muerta y la disolvió usando productos químicos de su padre. Durante ese periodo, fue arrestado 2 veces. Una de ellas por el comportamiento indecente cerca de 2 chicos menores de edad. Había pasado muchos años desde el primer asesinato y Jeffrey lograba mantener cierto control. Sin embargo, en septiembre de 1987 visitó un bar gay y conoció a Steve Tumoy, de 26 años. Los dos pasaron horas conversando, hasta que Jeffrey lo convenció de ir a un hotel en Milwaukee. La habitación se alquiló por una noche y, aunque parecía una situación común, Jeffrey tenía segundas intenciones. Quería drogar a Steve y aprovecharse de la situación, pero por la mañana encontró a Steve golpeado y sin vida. Jeffrey no recordaba exactamente lo que había sucedido, pero sabía que había quitado la vida al muchacho. Necesitando solucionar la situación, compró una maleta grande, metió el cuerpo de Steve dentro y lo llevó a la casa de su abuela. Unos días después, desmembró el cuerpo. Separó los restos en bolsas de plástico y aplastó los huesos con un mazo. Los residuos fueron tirados a la basura común, mientras que la cabeza fue envuelta en una manta. Más tarde, Jeffrey disolvió la cabeza con productos como Soilex y lejía, preservando solo el cráneo, que guardó durante un tiempo hasta destruirlo también. Ese episodio marcó el regreso del lado oscuro de Jeffrey, un lado que, en realidad, nunca había desaparecido. El mal despertaba y su hambre sobrepasaría cualquier límite de la sociedad, iniciando un nuevo capítulo de horror en la historia de Jeffrey Dahmer. Con el asesino de Steve Tumoy, Jeffrey se dio cuenta de que eso era lo que daba sentido a su vida desajustada. En su mente, sus deseos eran simples, aunque mortales, y comenzó a buscar nuevas víctimas. Antes de eso, sin embargo, acudió a un médico diciendo que no podía dormir. Le recetaron medicamentos para el insomnio que en realidad usaría para drogar a sus futuras víctimas.
El 16 de enero de 1988, su siguiente víctima fue James Dockstader, un prostituto de 14 años. Jeffrey ofreció a James $50 para posar para unas fotos y el joven aceptó inocentemente. Después de las fotos, Jeffrey lo drogó y durante el encuentro, James fue debilitándose hasta ser estrangulado. El cuerpo permaneció guardado casi 2 semanas hasta que Jeffrey tomó una decisión. Terminó desmembrando a James y, como había hecho antes, preservó solo el cráneo. El 24 de marzo de 1988, Richard Guerrero, de 22 años, fue atraído por una oferta similar, $50 por hacerle compañía. Jeffrey no se contuvo, lo mató, lo desmembró y tiró los restos a la basura, preservando la cabeza por un tiempo. Un mes después, llevó a otro muchacho a casa de su abuela, pero ella oyó ruidos y al día siguiente, Jeffrey, tras drogar al joven, decidió llevarlo al hospital. Comportamiento extraño y el mal olor hicieron que la abuela le pidiera que se mudara. Jeffrey pasó a vivir en un apartamento al oeste de Milwaukee, cerca de la fábrica de chocolates Ambrosia, donde trabajaba. El 26 de septiembre de 1988 fue detenido por drogar y manosear a un chico de 13 años, siendo condenado a 5 años de libertad condicional y registrado como agresor sexual. En poco tiempo volvió a vivir en la casa de su abuela y Jeffrey hizo más víctimas, entre ellas Anthony Sears, el 25 de marzo de 1990, cuya cabeza preservó por más tiempo que las demás. En mayo de ese año, se mudó al apartamento que haría famoso en Milwaukee, donde cometió varios crímenes. A finales de mayo, bebió accidentalmente la droga destinada a una víctima y acabó dormido, siendo robado de $300, ropa y otros artículos. Días después, la siguiente víctima fue Raymond Smith, de 32 años, también conocido como Ricky Biggs. Después de drogarlo y matarlo, Jeffrey tomó fotos, cocinó partes del cuerpo y disolvió los huesos en un barril de ácido en el apartamento. El cráneo se conservó al lado del de Anthony Sears. Casi un mes después, la víctima fue Edward Smith, de 27 años. Esta vez, Jeffrey intentó preservar más que el cráneo, guardando el esqueleto en el congelador, pero luego decidió disolverlo todo en un barril de ácido. 3 meses después, Ernest Miller, de 22 años, recibió una oferta de $50 para quedarse con Jeffrey. Por falta de somníferos, Jeffrey tuvo que atacarlo directamente. Tomó fotos sugerentes y luego desmembró el cuerpo. Jeffrey cuenta que, mientras realizaba sus actos, besaba y acariciaba el cráneo de la víctima, sintiéndose fuertemente ligado a él. La carne de la pierna de Ernest fue guardada en la nevera y el resto se tiró a la basura. El esqueleto fue tratado con lejía, mientras que el cráneo se congeló y luego se pintó con esmalte para preservarlo. 3 semanas después, mató a David Thomas. Según Jeffrey, no encontraba a David tan atractivo como los demás, por lo que decidió acabar pronto con la situación. Al año siguiente, en febrero de 1991, Jeffrey encontró a Curtis Strautler, un joven aspirante a modelo. Utilizó la promesa de un trabajo como modelo para seducir a Curtis hasta su casa, donde lo estranguló. Se guardaron algunas partes del cuerpo, incluido el cráneo y otros recuerdos. Estas muertes pusieron a Jeffrey en un estado de ansiedad y depresión, haciéndolo pensar en el suicidio varias veces al día. De todas las víctimas hasta 1991, Errol Lindsay, de 19 años, fue la primera en ser objeto de sus experimentos. En abril de 1991, después de drogarlo, Jeffrey perforó la cabeza del joven e inyectó ácido clorhídrico en su cerebro. El plan era convertirlo en una especie de zombie para satisfacer sus deseos. Sin embargo, Errol despertó en cierto momento, aún consciente, y Jeffrey decidió matarlo. Trató de preservar la piel del joven en una solución de agua fría y sal, pero se deterioró y fue descartada. En ese momento, los vecinos ya llamaban a la puerta para quejarse del fuerte olor que provenía del cuarto de Jeffrey y de los ruidos durante la noche. Él se justificaba diciendo que el congelador se había estropeado y que la carne podrida causaba el olor. De algún modo, Jeffrey siempre lograba convencer a sus vecinos. El 24 de mayo de 1991, Tony Hodges, un hombre sordomudo, fue abordado por Jeffrey, que le ofreció $50 para unas fotos.
Tras ser drogado, Tony fue asfixiado y el cuerpo permaneció varios días en la habitación antes de ser desmembrado. Pocos días después, Jeffrey conoció a Conerak Sintamsphone, de 14 años, en una parada de autobús. Curiosamente, Conerak era hermano de un joven implicado en el caso que llevó a Jeffrey a prisión años antes, hecho que él desconocía. Conerak fue drogado y Jeffrey le hizo un pequeño agujero en la cabeza, inyectando ácido. De forma sorprendente, el chico despertó mientras Jeffrey estaba en la cocina y logró escapar a la calle, donde la policía lo encontró desorientado. Los agentes pensaron que solo se trataba de un joven borracho y no prestaron atención a lo que decía. Jeffrey los alcanzó, alegó que Conerak estaba fuera de sí y los agentes se lo devolvieron, sin saber que estaban permitiendo un desenlace trágico. Al mes siguiente, Jeffrey fue achicado para el Día del Orgullo Gay, conocido como el Chicago Gay Pride Parade. En el camino, conoció a Matt Turner y lo convenció de acompañarlo hasta Milwaukee. Tras pagar los billetes de tren, Jeffrey llevó a Matt Turner hasta su apartamento, donde fue drogado y estrangulado. La cabeza de Matt fue metida en una bolsa de plástico en la nevera. Pocos días después, Jeffrey volvió a Chicago y conoció a Jeremiah Weinberg, de 23 años, en un bar. Fascinado con la charla, Jeremiah aceptó ir con él a Milwaukee. Allí tuvieron relaciones y cuando Jeremiah anunció que se marchaba, Jeffrey le ofreció una última bebida. El desenlace fue el mismo. Jeremiah terminó muerto y su cabeza permaneció en el congelador hasta la detención de Jeffrey. Nuevamente, pocos días después, Oliver Lacey, de 23 años, fue estrangulado. Jeffrey guardó el corazón y la cabeza de Oliver en la nevera, mientras que otras partes fueron al congelador. El resto fue descartado. También mantuvo el esqueleto preservado. Más adelante hablaré con detalle sobre los huesos y cuál era la intención de Jeffrey con ellos. En ese momento fue despedido de la fábrica de chocolates tras faltar varios días seguidos. El 19 de julio conoció a Joseph Brotherhoff en una parada de autobús. Joseph acababa de comprar latas de cerveza y cuando Jeffrey se le acercó, empezó a llover fuerte. Fueron juntos al apartamento, donde Joseph fue drogado y asesinado. Jeffrey mantuvo el cuerpo junto a la cama hasta que aparecieran larvas. Esa noche, la nevera de Jeffrey guardaba 3 cabezas. Empezaba a perder el control y era solo cuestión de tiempo hasta que alguien descubriera lo que ocurría allí. 3 días después, su última víctima, que escaparía con vida, fue Tracy Edwards, de 32 años. Jeffrey lo atrajo a su apartamento con simpatía. Los dos bebieron y conversaron durante un buen rato. En cierto momento, Jeffrey le pidió que se quedara mirando sus peces en el acuario. Cuando Tracy giró la cabeza, Jeffrey le puso un grillet en una de las manos, pero Tracy fue rápido e impidió que le sujetaran la otra. Jeffrey lo condujo al dormitorio, donde Tracy vio varias fotos Polaroid en las paredes y se dio cuenta de que había un barril metálico con un olor terrible. Tracy declararía en el tribunal que Jeffrey llegó a apoyar la cabeza en su pecho para escuchar sus latidos y dijo que pretendía hacerle daño. Tratando de ganar tiempo, Tracy sugirió que se sentaran en el sofá. Allí vieron la película El Exorcista y Jeffrey comentó que le gustaban los ojos del demonio en la película. Curiosamente, Jeffrey solía usar lentes falsas en los bares para parecerse a los ojos del personaje. Este detalle fue suficiente para que Tracy entendiera que necesitaba salir de allí. Cuando Jeffrey se levantó para coger una cerveza y mirar por la ventana, Tracy pidió ir al baño. En ese momento, aprovechando que bajó la guardia, le propinó un puñetazo al agresor y corrió fuera del apartamento. En la calle, encontró a los policías Rolf Mueller y Robert Routh, que estaban de patrulla. Después de explicarles rápidamente la situación, los agentes lo acompañaron hasta el apartamento de Jeffrey. El grillete en su muñeca era una prueba convincente de que había ocurrido algo grave, pero los oficiales jamás podrían imaginar el horror que estaban a punto de descubrir en el hogar del aparentemente simpático Jeffrey Dahmer. En cuanto los 2 policías llegaron al apartamento de Jeffrey, él los recibió con calma y los invitó a entrar. Rápidamente admitió que había puesto las esposas a Tracy.
Cuando los agentes preguntaron dónde estaba la llave, respondió que estaba cerca de la cama. El oficial Rolf Mueller decidió buscarla personalmente, a pesar de que Jeffrey insistía en hacerlo él mismo. Demostrando autoridad, Mueller fue hasta el dormitorio. Allí encontró un cuchillo y varias fotos Polaroid mostrando cuerpos desmembrados. Al observar mejor, vio que también había varias fotos pegadas en las paredes, percatándose de que todo aquello había ocurrido en esa misma habitación. Sin perder el tiempo, Rolf gritó para que esposaran a Jeffrey. Jeffrey intentó resistirse, pero fue rápidamente reducido por el policía Robert Routh. Los agentes realizaron una búsqueda rápida del lugar y encontraron bolsas en la nevera que contenían partes humanas. En la estantería inferior había la cabeza de un hombre afroamericano. Mientras todos estaban impactados por la escena, Jeffrey declaró: "Por lo que hice, debería estar muerto". Se llamaron refuerzos y el apartamento fue aislado. Cuando llegó el equipo de peritos para encontrar 4 cabezas en la cocina y 7 cráneos en el armario del dormitorio. Varias bolsas con corazones y músculos estaban en los cajones de la cocina. En el congelador había un torso humano y otros órganos. Cada rincón del apartamento escondía algo. En una habitación se hallaban 2 esqueletos completos y 2 órganos genitales conservados. Dentro de un tambor azul con ácido estaban 3 torsos desmembrados. El 23 de julio de 1991, Jeffrey Dahmer fue interrogado por los detectives Patrick Kennedy y Patrick Murphy. Fueron más de 60 horas de entrevistas. Jeffrey renunció a sus derechos y rechazó tener un abogado. "Yo creé este horror y tiene sentido que haga todo lo posible para acabar con él", dijo Jeffrey. Confesó haber matado a 16 hombres entre 1987 y 1991 en Wisconsin y a Stephen Hicks en 1978 en Ohio, sumando un total de 17 víctimas. Su deseo de poder y control lo llevó a intentar una especie de lobotomía en algunas víctimas, lo que dejó a los detectives sin palabras. Relató, decepcionado, que muchos morían poco después de que se inyectara el ácido en sus cerebros, y los pocos que sobrevivían lo hacían solo por un poco tiempo. "Tengo que cuestionar si existe o no una fuerza maligna en el mundo y si fui influenciado por ella, aunque no estoy seguro de que exista un Dios", declaró Jeffrey. Su gran fantasía era crear un santuario con cráneos humanos y partes de cuerpos, creyendo que con ello podría obtener riquezas de demonios. Y es que existían. Estas revelaciones elevaron el caso a un nivel jamás visto por los detectives de aquella época. El juicio sería decisivo, pero aún había mucho por descubrir sobre la maldad y la mente de Jeffrey Dahmer. Fue escrito como una combinación de asesino organizado y desorganizado, lo que había imposible declararlo legalmente era insano. En agosto de 1991, el recién retirado agente del FBI, Robert K. Ressler, fue llamado como consultor en la defensa del caso. Su papel era comprender las motivaciones de Jeffrey y evaluar su estado mental en el momento de los crímenes. Para ello, Robert se sentó frente a frente con Jeffrey Dahmer, conocido como el caníbal de Milwaukee. El exagente del FBI describió la voz de Jeffrey como grave y resonante, aparentemente calmada y articulada, pero con una tensión oculta, mostrando esfuerzo por controlar lo que decía. Durante la entrevista, Jeffrey contó que sus deseos relacionados con disecciones comenzaron después de sufrir acoso escolar. Cuando Robert preguntó sobre las influencias de esas fantasías, Jeffrey afirmó que no provenían de películas, libros ni ninguna fuente externa. Decía que parecía algo que venía de dentro, algo cuyo origen no sabía explicar. Hablando sobre las víctimas, Jeffrey dijo: "La idea era pasar solo una noche juntos. Siempre decían que tenían que trabajar al día siguiente. Yo no quería que se fueran". Para él, todo giraba en torno a tener control total sobre el cuerpo de otro hombre. Lo que más le atraía era el aspecto físico del acto, especialmente los aspectos internos del cuerpo humano. Cuando fue interrogado sobre el vínculo de Jeffrey con el ocultismo, Robert mencionó que el chico parecía estar montado un altar y quiso saber si eso tenía alguna relación con una supuesta búsqueda de poder. Jeffrey respondió entonces que frecuentaba algunas librerías ocultistas. Compraba algunas cosas, pero nunca llegó a hacer ningún ritual con las víctimas.
dijo que eso probablemente habría ocurrido en unos 6 meses si no lo hubieran detenido. La gran idea de Jeffrey era construir lo que llamaban un centro de poder, una gran mesa redonda de cráneos y esqueletos completos colgados. Creía que ese espacio le ayudaría a alcanzar un nuevo nivel de conciencia, trayéndole éxito amoroso y financiero. Sobre fotografiar a sus víctimas en diferentes poses, Jeffrey explicó que era una forma de hacer que parecieran como él quería. Añadió que deseaba que las muertes fueran indoloras y que nunca tuvo la intención de torturar a nadie. Sin embargo, en varios momentos perforó los cráneos de las víctimas y vertió líquidos mientras aún estaban vivas, mostrando claramente la diferencia entre lo que él creía y la realidad cruel de sus acciones. Cuando le preguntaron sobre los actos de canibalismo, Jeffrey recordó al personaje Hannibal Lecter, al decir que comía partes de las víctimas para que ellas formaran parte de él. Aunque el canibalismo es algo físico, el aspecto emocional y sexual era evidente. Sobre sus pertenencias, Jeffrey afirmó que solo se interesaba por hombres adultos de su misma franja de edad, independientemente si fueran blancos, negros o mestizos. Dijo que el mundo pensaba que era una cuestión racial, pero en realidad los hombres eran todos diferentes entre sí. Explicó, además, que el último motivo para elegir hombres negros era el hecho de encontrar a muchos de ellos en los bares gays. Sin embargo, más tarde en la entrevista, al ser preguntado por su tipo de pareja ideal, Jeffrey admitió que prefería un hombre blanco, con buen físico, que satisfaciera sus deseos. Sus crímenes estaban motivados principalmente por la atracción física. Al fin y al cabo, los actos sexuales se cometían de forma no consensual, cuando las víctimas ya estaban inconscientes o muertas. El criterio para Jeffrey siempre gritaba en torno a lo excitante que le resultaba realizar determinada acción, como cuando le preguntaron sobre beber sangre. Jeffrey contó que ya había probado ciertas experiencias, pero solo por curiosidad. Afirmó que no le gustaron ni les consideró estimulantes. Aunque Jeffrey frecuentaba lugares donde probablemente encontraría víctimas, dijo a Robert durante la entrevista que muchos encuentros ocurrían de manera espontánea, sin planificación. Este detalle llamaba la atención porque sugiere que en su mente trasladaba parte de la responsabilidad a las víctimas, ya que muchas veces eran ellas las que se acercaban a él para conversar o coquetear. Al final de la entrevista, disponible en el libro Mindhunter Profile 2, Robert K. Ressler concluyó que Jeffrey Dahmer debía permanecer preso el resto de su vida, pero que el lugar ideal sería una institución psiquiátrica. Afirmó que Jeffrey era un enfermo mental, a pesar de que a veces parecía cuerdo y lograba racionalizar su comportamiento. El 30 de enero de 1992, Jeffrey Dahmer fue acusado de 17 asesinatos. Se declaró inocente por motivo de insanidad, pero el jurado lo consideró mentalmente apto y culpable de 15 de estos cargos, sumando una sentencia de 957 años de prisión, la pena máxima en Wisconsin. En su última declaración ante el tribunal, Jeffrey habló durante varios minutos y destacó que su intento de identificar los restos mortales fue lo mejor que pudo hacer y, aún así, no significó nada. Afirmó que se sentía muy mal por lo que había hecho a las familias y que entendía el odio que sentían por él. En la prisión Columbia Correctional Institution, en Wisconsin, Jeffrey declaró haberse convertido al cristianismo. El predicador local, Roy Radcliffe, accedió a bautizarlo, creyendo que podía encontrar una nueva vida ante Dios. En prisión, Jeffrey sufrió 2 ataques. El primero ocurrió en julio de 1994, cuando un recluso intentó cortarle el cuello mientras volvía a la celda después de un servicio religioso. El segundo ataque ocurrió el 28 de noviembre de 1994 en el gimnasio de la prisión. Jeffrey y otro preso fueron golpeados por Christopher Scraver con un palo de escoba. Esta vez, el ataque fue fatal. Jeffrey murió ese mismo día, debido a un traumatismo craneal. La familia Dahmer nunca logró lidiar bien con los crímenes de Jeffrey. En 1994, Lionel Dahmer publicó el libro A Father's Story, en el que admitió no haber prestado suficiente atención a su hijo. Contó que notó señales de cambio, pero no hizo nada para ayudar. Joyce Annette dedicó buena parte de su vida a ayudar a personas con SIDA. Tras la muerte de Jeffrey, preguntó públicamente: ¿todo el mundo está feliz ahora? Después de eso, nunca volvió a hacer declaraciones. Joyce falleció el 27 de noviembre de 2000 a causa
de un cáncer. David Dahmer, hermano de Jeffrey, cambió de apellido y vive hoy en el anonimato. Los integrantes del antiguo club de fans de Dahmer siguieron caminos distintos. Mike se convirtió en profesor en la Universidad del Medio Oeste. Kent hizo funcionario público y Niall se convirtió en un empresario exitoso. El líder del grupo, John Backderf, se convirtió en un historiadista premiado, siendo ampliamente reconocido por el libro Mi amigo Dahmer, que sirvió de base para la creación de este guión. Él afirmó que si hubieran sabido lo que realmente pasaba por la cabeza de Jeff y toda la destrucción que estaba por venir, por supuesto habrían hecho algo. Pero como no lo sabían, existe arrepentimiento, aunque no culpa. John también se pregunta constantemente dónde estaban los adultos en aquella época. En el año 2007 surgieron evidencias que señalaban a Jeffrey Dahmer como posible responsable del asesinato de Adam Walsh, ocurrido en 1981. Adam había sido encontrado sin vida, víctima de asfixia y con graves signos de violencia. El crimen ocurrió en el mismo periodo en que Jeffrey estaba en Miami, Florida. Sin embargo, las investigaciones confirmaron que el verdadero culpable fue Otis Toole, quien confesó el asesinato y fue reconocido oficialmente como responsable. Aún hoy los crímenes de Jeffrey Dahmer permanecen en la memoria colectiva, recordándolo como uno de los asesinos en serie más notorios de la historia de Estados Unidos. Sus víctimas, en gran parte, eran personas marginadas, muchas veces ignoradas por la sociedad. En muchos casos, el prejuicio relacionado con la homosexualidad impidió que las desapariciones siquiera se denunciaran a la policía. Para Jeffrey, los crímenes le daban la ilusión de que su vida se volvía más interesante o gratificante. Por otro lado, también queda claro que, durante mucho tiempo, Jeffrey luchó desesperadamente por mantener algún rasgo de humanidad, librando una batalla interna contra una creciente pérdida de control. Fue una lucha que acabó perdiendo, resultando no solo en la tragedia de decenas de víctimas inocentes, sino también en su propia destrucción.